Y el título que nos dice, un grito de angustia. Era una manera que tenía de expresarse el salmista de lo que él estaba viviendo, de lo que él estaba sintiendo, ¿sí? No lo vamos a leer todo, pero vamos a leer algunas partes. Dice el primer versículo, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. ¿Cuál será la situación que estaba viviendo el salmista, no? Una de las tantas situaciones que atravesaba este hombre con el corazón conforme al de Dios. Una de las tantas situaciones en las que él se sentía angustiado, en la que vive a flor de piel todos sus sentimientos, todas sus emociones, ¿no? Él es muy expresivo, él manifiesta lo que siente, él está manifestando lo que está viviendo, lo que realmente le duele. Él decía que se sentía hundido en cieno profundo, donde no podía hacer pie, en fango profundo, en un barro profundo, dice que estaba, ¿no? Donde no llegaba a hacer pie para poder recibir el alivio que estaba necesitando, ¿sí? Por eso él arranca este salmo diciendo, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Entonces, ¿cómo estaba David? Angustiado, ¿sí? Apenado, triste, ¿no? En una situación donde dice que hasta se había quedado ronco, donde no podía expresar una palabra quizás clara porque estaba con su garganta ahí enronquecida, ¿no? De tanto decir, Señor, estoy esperando en vos, Señor, estoy desfallecido, mis ojos esperando ¿a quién? A mi Dios, ¿sí? Esa era la situación de David, donde sentía que entraron las aguas, y estas no son las aguas profundas donde el profeta iba a nadar, ¿no? Estas no son las aguas profundas de la corriente del Espíritu, estas no eran las aguas profundas donde el Espíritu Santo quería que se sumerja hasta los lomos, no. Sino era un agua que había entrado a su alma, que quiere decir, su alma había sido inundada por la angustia, ¿sí? Por la desesperación, se sentía ahogado, se sentía desfallecido, ¿no? Después sigue diciendo, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza, los que me aborrecen sin causa, que está dando indicio acá de que era una persona que estaba siendo perseguida, que estaba siendo aborrecida, que estaba pasando un momento difícil, ¿no? En el que se sentía solo. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener un porqué. O sea, estaba expresando su angustia, pero a la vez estaba ahí demostrándose un poco víctima, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque él decía que esperaba en Dios, pero resulta que, Señor, ya estoy quedando afónico de tanto clamarte. ¿Qué pasa que no me respondes? ¿No? Y en este caso, me gusta esta parte donde en el versículo 5 dice, Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. ¿Sí? Él hace un reconocimiento, ¿no? Él está diciendo, me encuentro de esta manera, pero vos más que nadie conocés mi corazón. Sabés cómo estoy, sabés cómo me siento y sabés qué hay detrás de todo esto, ¿no? De todo esto que estoy cargando, ¿no? Vamos a leer en el versículo 7.
más allá de todo, miren lo que pasa, porque por tu amor, por amor de ti, he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos identificados con esta expresión de David? Porque por amor de ti he sufrido afrentas. ¿Cuántos hemos sido parte de estas afrentas por personas que aún, ¿no?, nosotros amamos, por personas que quizás nos echan culpa o nos dicen cosas que no queremos escuchar, pero que las tenemos que padecer, ¿no?, por causa de Cristo. Bienaventurado, nos dice en Mateo, aquellos que son vituperados por causa de mi nombre. O sea, que lo que vos estés afrentando, que sea por una bienaventuranza a causa de su nombre y no por una flojera, ¿sí? Por algo que nos toca vivir y que no queremos enfrentar, entonces nos sumergimos más en el fango. Nos sumergimos más en el lodo, en la angustia, en la depresión, en la insensatez. Él está haciendo un reconocimiento. Señor, soy insensato, hay partes en mí que todavía faltan ser pulidas, faltan ser transformadas, faltan ser reestructuradas, pero en ti, ¿no? Y en este caso, decía, confusión ha cubierto, ¿qué? Mi rostro, ¿sí? La confusión me cubrió, la confusión está en mi rostro, ¿sí? No me quiero imaginar el rostro de David, quizás demacrado, angustiado, ojeroso, no sabemos cómo estaba, pero el caso que si nadie se lo decía, David se levantaba, se miraba al espejo y se daba cuenta que estaba en afrenta. Se daba cuenta que estaba angustiado, ¿sí? Capaz que ni ánimo de sacarse la lengua tenía para pelearse con él mismo, ¿no? Enojado y todo. Pero me gusta esta parte de David que hace un reconocimiento, ¿no? Y en el versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Qué lo consumió a David? El celo. ¿Qué sentía David? Celo, ¿sí? Celo, ¿por qué? Por la casa, ¿sí? Estaba hablando de un espacio físico, ¿sí? Él estaba diciendo, me consumió el celo por tu casa, por este espacio, por este lugar, por este recinto. Les voy a leer este versículo de la Nueva Traducción Viviente. Dice, el celo por tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan ha caído sobre mí. Está buena este contexto, ¿no? Esta versión de la palabra, ¿no? Porque marca acá algo muy importante. El celo de tu casa me ha consumido y los insultos de aquellos que te insultan han caído sobre mí, ¿no? Y le decía, cuando lloro y ayuno se burlan de mí. Él sentía que todo lo que estaba atravesando no se sentía acompañado, se sentía, de hecho, hasta insultado por causa de Cristo, ¿no? Y en este caso, el insulto que padecía, ¿no? Él lo estaba viviendo en carne propia. El amor y el celo que tenía por la casa, lo estaba viviendo en carne propia. Y esto que mencionó David, me gusta mucho porque lo menciona Jesús también, ¿sí? Jesús menciona esta misma palabra y sus discípulos reconocen que esta palabra ya les sonaba conocida, ¿no? Ya era algo que habían escuchado anteriormente de un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, ¿no? Muchas veces hablamos de este hombre que con un montón de fallas, que con un montón de errores, era un hombre que tenía el corazón conforme al de Dios, ¿sí? ¿Y esto qué nos hace pensar?
que más allá de nuestros errores, que más allá de nuestro estado, ¿sí?, momentáneo, el que estás viviendo ahora, sea un estado de angustia como el que estaba viviendo David, sea un estado de desgano, sea un estado de enojo con sus enemigos, decía acá, ¿sí?, sea un estado de abandono o de soledad, porque él se sentía abandonado, se sentía solo, sea un estado aún de insulto, si has vivido agravios, ¿sí?, verbales, si te han insultado, ¿no? Así todo lo que hayas vivido en este tiempo, en estos días, en estos meses, que el Espíritu Santo hoy te dé la convicción de que te está haciendo un llamado, te está haciendo un reconocimiento. Por ahí vos decís, ya está, hasta siento el nudo en la garganta como el que sentía David. O podés decir, siento la misma bronca que sintió David. Siento el mismo enojo que sintió David. Siento el mismo celo que sintió David, ¿sí? Siento lo mismo que sintió este hombre. ¿Y está mal? Cuando hablamos de las emociones, cuando hacemos el taller de herramientas de vida, los discipulados, ¿no? ¿Qué decimos? Que las emociones, lo que uno puede transmitir, ¿no?, de acuerdo a lo que vive, ¿está mal? ¿Es malo? Cuando hablamos de emociones, ¿hablamos de algo bueno, algo malo? ¿Algo placentero, displacentero? Es algo que sentimos, ¿sí?, que somos humanos. A ver acá, ¿hay alguno que pueda tirar el cuerito? Los quería agarrar, que me digan, yo tiro el cuerito. No, tu cuerito, así. A ver, pellizcate, tira tu cuerito. Tírate tu cuerito. No te voy a decir tirar el cuerito al que tenés al lado, porque por ahí te sacás las ganas y a lo Kiko, lo pellizcás ahí bien fuerte. Don Ramón a Kiko. ¿Qué pasa? ¿Qué sentís si te tirás acá bien fuerte, si te pellizcás? Dolor. ¿Por qué? Sos de carne y hueso. Porque tenés sentimientos, porque hay cosas que te afectan más que otras, porque hay días en los que estás más sensible que otro, porque hay días en los que por ahí uno te hace un chiste y te reís con el que te hace el chiste, pero hay otro día que te hace el chiste y lo mandás a hacer papas fritas, a freír churros y todo lo que vos quieras, ¿no? Porque hay días que las cosas me caen bien y hay otros días que no me caen tan bien. ¿Y eso está bien o está mal? ¿Sí? No, yo soy cristiano. ¿Cómo me voy a enojar? Yo soy cristiano, ¿cómo me voy a sentir solo? Es parte del proceso sentir esa soledad. Es parte del proceso sentir esa angustia. Es parte del proceso atravesar esta dificultad. Pero está en nosotros saber qué hacemos con la piedra, como decía al principio la reflexión. ¿Qué hacemos con eso que tenemos que cargar? ¿Qué hacemos con esa situación que tenemos que llevar, ¿no? Y en este caso, la causa por la que David se sentía angustiado, más allá de sentirse solo, más allá de sentirse insultado y todo lo que hemos mencionado, dice que había algo que lo consumía y era un celo vivo por su casa. ¿Y sabes una cosa? Cuando hablamos de la casa, quizás hoy, si pregunto, ¿cuántos voluntariosos hay, ¿no?, que vengan a ordenar la casa? ¿Cuántos voluntariosos hay que vengan y digan, pastor, esta semana me toca a mí la limpieza? No está en el papel, pero yo vengo a ordenar la casa. A ver, ¿a cuántos se les prendió la lamparita? ¿Sí? ¿Se te prendió? Pero más allá de esta casa, hoy vamos a hablar
de esta casa, ¿sí? De esa casa, ¿sí? Hoy vamos a hablar de tu casa, de tu casa, de tu vida, ¿sí? De tu vida. Que el celo vivo te consuma, que el celo vivo ahí lo tengas a flor de piel, ¿no? Que sientas que cae sobre vos el peso y la responsabilidad de cuidar tu casa. Él decía, el celo por tu casa me ha consumido. Y hoy cuando hablamos de casa, no estamos hablando del espacio físico. Igual si quieren hacerlo otros son bienvenidos también, ¿eh? Pero en este caso, ¿no? Es importante hacer este reconocimiento. Cuando vos amás un lugar o algo, un objeto, algo que te pertenece, algo de mucho valor para vos, quizás para otro no vale un peso, pero para vos tiene mucho valor y te aferrás a eso, ¿por qué? Lo cuidás, lo mequinás. De hecho, alguien te lo toca y ¿qué sentís? Un celo vivo, un enojo. ¿Por qué me agarraron las cosas? ¿No? ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron el tarro de dulce de leche ahí? Como si el dulce de leche estuviera lleno y abro el tarro y está vacío. Siento un celo vivo. Siento un celo vivo. ¿Por qué no me dijiste que el tarro de dulce de leche estaba vacío? Es lo que pasa en mi casa, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando verdaderamente lo que nosotros sentimos, el valor que sentimos, el dulce de leche, bueno, vaya y pase? Pero hay algo de valor en vos por lo que tenés que sentir un celo vivo. Y nadie mejor que vos va a saber de ese celo vivo, ¿sí? Y a eso hoy quiero llamarte, a ese despertar, a ese amor, a ese celo vivo por cuidar el templo y la morada del Espíritu Santo, ¿sí? Un celo que no vivieron algunos otros que tenían la posibilidad de vivirlo, ¿sí? Vamos al libro de Juan, a los evangelios. En este caso, podemos ver a San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2. ¿Encontramos? ¿Sí? ¿Leemos? No vamos a leer el versículo 1. En el versículo 1 habla de las bodas de Canaán, ¿sí? Cuando habla de las bodas de Canaán, habla de la celebración de un momento importante que ellos vivieron, de uno de los momentos, creo que fue uno de los primeros milagros que hizo Jesús, de transformar el agua en vino, ¿sí? El primer ejemplo, el primer milagro que hace Jesús. ¿Cuántos quieren que suceda ese milagro? Ah, le estoy viendo las caras, pillines, ¿eh? ¿Cuántos vivieron estos milagros? ¿No? En este caso, el milagro fue la transformación en una boda, en un acontecimiento especial, ver ese milagro grandioso de ser transformada el agua en vino y ver, disfrutar la gracia de un Jesús que se paseaba sobre la tierra, de un Jesús que se había atrevido a hacer algo, ¿no? Tan ahí, ¿no? Único. Y lo hizo en medio de esta gente, ¿no? Pudieron ver la gracia del Señor. Ahora, el orden de esto, mirá, cuando termina desde el versículo 1 al 12, hablan de la gracia y la misericordia de Dios, de los milagros del Señor, ¿no? Cuando hablamos de milagro, hablamos de gracia. Más allá del amor que Dios tiene, hablamos de gracia, ¿no?
Por gracia recibimos la salvación, recibimos la vida eterna, por gracia y misericordia de Dios. Ahora, después de la gracia, ¿no?, que nos toca vivir, viene un momento de confrontación también, ¿no?, con uno mismo. Y en el versículo 13 dice, Jesús purifica ¿el qué? El templo. Vamos a leer a partir del versículo 13. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, ¿sí? Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados, ¿no? Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa ¿de qué? De mercado. En primer lugar, ¿cómo lo vemos a Jesús? Enojado. ¿Qué estaba sintiendo? Un celo vivo, ¿no? Era la representación más gráfica que Jesús podía hacer en ese momento. Era la representación más clara, más gráfica que el Señor podía mostrarles en ese momento. Él, con cuerdas de amor y de misericordia, hubiera dicho, ya está. O sea, estos no cambian más. Estos vieron el milagro, estos vieron el lugar, este lugar donde se viene a escuchar, donde se viene a aprender, donde tienen la posibilidad de crecer, ¿no? Y mirá lo que están haciendo. Tranquilamente el Señor lo hubiera dejado pasar y les hubiera dado otra lección de vida. Pero en ese momento, mirá lo que pasó. Halló el templo a los vendedores, a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados, y haciendo un azote de cuerdas. ¿Qué sería un azote de cuerdas? Latigazos, ¿sí? Haciendo un azote de cuerdas, ¡pa! Ahí, sobre las mesas. Y esta es la parte más ejemplar nuestra. Esta parte sí la llevamos a cabo. Yo no tengo un azote, pero tengo una chancla. Sí, pa, pa, pa. ¿No? ¿Cuántos de nosotros somos rápidos para sacar el azote, la cuerda, la chancla? ¿No? Bueno, Jesús hizo eso. Se cargó ahí de enojo, de celo, ¿no? De ira. ¿Y qué pasó? Dio el cintazo ahí, el latigazo, el cuerdazo, y las ovejas y los bueyes, ¡pum!, salieron todos esparcidos. Uno salió a barrer, el otro salió a planchar, el otro a tender la cama, a colgar la ropa ahí, ¿no? Salen las ovejas y los bueyes. Yo me río porque mientras leía hoy la palabra me imaginaba toda la secuencia, que en ese momento para la gente capaz que era una sorpresa. Che, pero este no es el que predica y viene acá a sacar el lazo. Hay alguien por ahí que dice, te voy a dar una laceada. No voy a decir quién, pero escucho decir, te voy a dar una laceada. Bueno, Jesús decía así, te voy a dar una laceada ahí a los cambistas, a los vendedores y ¡pum! Se armó, ¿no?
Se armó la tole tole. Y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. O sea que no se quedó conforme con el lazo que dio ahí sobre las mesas, sino que, ¿te lo imaginas a Jesús en acción, en esa situación? Entró al templo, daba vuelta a las mesas, no le importaban las monedas que se esparcían, ¿no? Las palomas que se escapaban, los bueyes, no le importó nada. ¿Por qué? Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Qué les dijo? Él consideraba ese lugar un lugar muy importante, la casa de su padre. ¿Sí? La casa de su padre. No en sí por el lugar, sino por la lección que les quería dejar. ¿Sí? La lección que él quería dejarles. No hagan de la casa de mi padre un lugar de negocios, les quiso decir, ¿no? No hagan de la casa de mi padre algo que no es lícito hacer. O sea, en este caso, vieron que el apóstol Pablo decía: todo me es lícito, pero no todo me conviene. O sea, yo puedo hacer lo que quiero, pero no todo es conveniente para mí. Y en este caso, el Señor se enojó tanto, se puso tan celoso, es tan apasionado nuestro Señor, ¿no? La pasión, el enojo, el celo de Jesús evidenciaban algo, ¿no? Al encontrar el templo lleno de ¿qué? De palomas, de bueyes, de mesas, de monedas. La pasión del Señor Jesucristo, el celo por el lugar, ¿sí? Ese lugar estaba convertido ¿en qué? En un mercado. Es una representación misma de la vida que ellos tenían. ¿Qué era lo que salía de su corazón, de sus vidas? El afán, la ansiedad. ¿Sí? El afán, la ansiedad, el poder, la corrupción. Eso manifestaban ellos, ¿sí? El afán, la ansiedad. Pero ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué haremos? ¿Sí? Después el afán de suplir, de cubrir sus necesidades. Ustedes fíjense que los bueyes, hay animales de más valor hasta de un valor diminuto. Pero había lo que busques en ese lugar. Había para todos los bolsillos, ¿sí? Para todos los bolsillos. Jesús demuestra lo contrario, ¿no? ¿Qué hace? Les remarca que no tenían que hacer eso en la casa del Padre, no hagan casa de mercadeo, no hagan negocio. Y en el versículo 17 dice: entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Y acá vemos retratada la palabra que había dicho David en el Salmo. Lo mismo que sintió David en ese momento, sentía Jesús en este momento. Los discípulos mismos recordaron esa palabra. No solamente que la recordaron, sino que la vivieron en carne propia. Una palabra que tantos años atrás se había dicho, que ahora estaba cobrando, ¿no? Recobrando nuevamente un valor importante en el acontecer de los discípulos. Una gran enseñanza para ellos.
El celo de tu casa me consume. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ellos estaban viendo el ejemplo mismo, que era lo que había consumido la casa, la vida, ¿sí?, de estas personas. Yo voy a dar vuelta a la página. Seguimos leyendo. Dice, y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras ya que haces esto? O sea, ¿quién sos vos para decirme lo que yo tengo que hacer? ¿Quién sos para decirme? Mostrame alguna señal. ¿Por qué estás haciendo lo que haces? ¿Cómo se te ocurre a vos venir a levantarme las mesas, a tirarme las palomas, los bueyes, a esparcirlos por cualquier lado? ¿Quién sos vos para hacer lo que estás haciendo en nuestros negocios, en nuestros asuntos? ¿Vieron cuando Jesús dice, mi familia, mi padre, mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Y Él estaba haciendo, en este caso, ¿no?, lo consumía, que ellos no estaban haciendo la voluntad del Padre. Y fíjense lo siguiente, respondiendo Jesús le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los estaba desafiando. Hacer una reestructuración del templo, ¿sí? Pero no una reestructuración como para decir, bueno, vamos a acomodar nuevamente el templo como ya estaba después de tantos años que tardaron, ¿no?, para edificarlo, se puede hacer en 3 días como yo quiero. No. O sea, cuando hablamos de reestructuración, ¿sí?, no es respetando patrones antiguos. Porque mira lo que dice. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿Qué les está diciendo? No es que les pido que saquen una cosita del templo, que hagamos una modificación del templo. Una demolición del templo. Una demolición. ¿Pero por qué digo reestructuración? Porque en este caso el diseño del Padre, no específicamente en este, sino en los versículos que vienen más adelante, el diseño del Padre es uno. Y hay cosas que Él quiere demoler, arrancar de nuestras vidas, ¿sí?, siguiendo su formato. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Anímate a destruir por completo el templo que edificaste, que modelaste, que hiciste como vos querías hacerlo. Anímate a destruir. El Señor en este caso los desafiaba a eso. Y hoy yo tomo esta palabra como un desafío que nos hace a nosotros también. De reestructurar. ¿Sí? No a nuestra manera, la de Él. Él nos propone este desafío. Dijeron luego los discípulos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. No entendieron nada. No entendieron nada. O sea, 46 años se tardó para levantar este templo y vos venís y decís que en 3 días lo vas a levantar. Estás loco. Vos te pensás que vas a venir, vas a hacer lo que quieras adentro del templo y encima me desafías a que yo lo tire y que en 3 días se vuelve a levantar como si nada cuando se tardaron 46 años. Vos, Jesús, me vas a decir a mí que yo deje de lado
mis principios, mis mandatos familiares, las enseñanzas buenas que me inculcaron mis padres, buenas para vos, buenas para mí, pero no sabemos cuál es el trasfondo de la situación y qué es lo que venimos cargando, ¿no? ¿Qué es lo que venimos cargando? ¿Cuál es la mochila que venimos cargando? Porque se tardó 46 años en edificar eso. Ponele tu edad. Ponele tu edad. Jesús, vos me vas a decir a mí que con 30 de años edifique todo lo que vine aprendiendo porque vos querés hacer algo nuevo en mi vida. Yo voy a hacer algo nuevo, vos vas a hacer algo nuevo. ¿Sabes qué? Inconscientemente muchas veces le dijimos eso a Jesús. Muchas veces le dijimos eso al Señor. Lo que yo tardé años en construir, ¿no va a venir a enseñarme que lo tengo que cambiar? ¿No va a venir a decirme que tengo que dejarlo? Y aunque nos duela, ¿sí? Hoy vamos a orar que el celo vivo te consuma. Que el celo vivo te consuma. El celo vivo, ¿de qué está hablando? De su verdad, de su palabra, de su vida, ¿sí? Ese celo vivo que le estaba sintiendo. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él, mirá, hablaba del templo, ¿de qué? No estaba hablando de un lugar físico. A Jesús literalmente no se le volaron las palomas, no se le desbordaron los bueyes ni nada, porque en sí estaban adentro del templo. Jesús no se enojó, no se molestó por lo que estaba dentro del templo físico. A Jesús no le molesta si hoy vos venís. Ahí iba a dejar un ejemplo, iba a poner un ejemplo. Perdón, me tenté con algo que me imaginé. Pero a Jesús no le va a molestar que vos vengas y, no sé, dejes la bolsa de basura ahí sin sacar. Pero sí le va a molestar que acá dejes una bolsa llena de basura que no sacaste. Que ahí dejes una bolsa de basura que no sacaste. A Jesús sí le va a molestar los bueyes, las palomas, las monedas, las mesas que están preparadas para el negocio. Eso sí le va a molestar a Jesús. ¿Sí? A él no le molesta que la silla no esté alineada, que no esté centrado el púlpito, que la pastora venga sin peinarse. Jesús no le va a molestar que dentro de este lugar las cosas que vemos estén. Obviamente que parte de nosotros un orden, ¿no? Y de cuidar. ¿Qué le va a molestar? Que en nuestro corazón, que en nuestro templo esté desordenado, esté lleno de palomas, esté lleno de bueyes. Y cuando hablamos de eso, como dijo Jesús,
mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mas él hablaba lo que había dentro del templo de ellos, dentro de su vida, dentro de su corazón. Engaño, traición, comercio. ¿Qué era lo que ellos? Afán, ansiedad, poder, corrupción. ¿Sí? Satisfacer sus necesidades. ¿Qué es lo que hay adentro de tu templo? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Por algo también David decía, sobre toda cosa guardada. Dentro de las cosas que decía, ¿no? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. En este caso Jesús le decía a la gente en el templo lo mismo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de él fluye la vida, porque de él mana la vida, porque de él corre la vida. Él no te está hablando en sí de lo material, sino lo que gira en torno a, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en tu corazón, en tu interior? ¿Cuál es el lugar que verdaderamente el Señor está viendo? Él dijo, se puede hacer todo nuevo. Creemos en su palabra, creemos en lo que decían los profetas. Las cosas viejas pasaron. A partir de ahora todo puede ser hecho nuevo. Pero depende de vos, que no te molestes con este Jesús que viene a traer un orden a tu templo. Depende de vos, que no te molestes cuando Jesús empieza a esparcir las palomas, a correr los bueyes, a tirar las mesas, a traer un orden a tu vida. Depende de vos. No sé cuántos años venís con esa carga, con esa estructura, con ese desorden espiritual, por así llamarlo, ¿no? ¿Cuánto tiempo? No sé. Solo vos sabés, solo yo sé. Pero sí puedo decirte que hay algo que nosotros no tenemos que negociar. En este caso sigue diciendo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Juan lo posicionó en uno de los primeros capítulos porque lo veía relevante a este tema. En los otros evangelios aparece más adelante, pero dentro de los primeros capítulos, por eso acá aclara, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto. Continúa la palabra hablando de un Jesús que ya no estaba. Ellos estaban contando, Juan estaba redactando esta historia y traía a colación lo que los discípulos estaban recordando. Se acordaron de lo que Jesús había dicho y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Qué quiere decir? Que había llegado o había pasado ese momento, ¿sí?, en la que quizás ellos ni siquiera se habían acordado, se habían trasladado en el tiempo junto a Jesús, caminaron con Él, vieron las cosas que Él hacían, pero claro, como tenían la palabra ahí servida, recibían todos los días algún sermón que Jesús le daba a la gente que se juntaba por ahí, pero ¿qué pasaba? Cuando Jesús ya no estaba, recién ahí ellos pudieron hacer propia esta palabra. Recién ahí ellos pudieron recordar y creyeron en la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Recién ahí, cuando Él ya no estaba. Hoy no lo podemos ver,
a Jesús en carne y hueso, pero sabemos que Él es espíritu, es verdad y es vida. Y que no es necesario que nuestros ojos puedan ver otra vez ese claro ejemplo de un Jesús que se saca el lazo y empieza a correr las mesas. Hoy Él nos da la posibilidad de que tomemos este desafío de destruir el templo que fue edificado por manos de hombre, ¿no? Por cosas de hombre, cosas que fuimos metiendo al templo. ¿Cuántas cosas metiste en el templo que hoy te das cuenta que si pasa Jesús, empieza con el lazo? ¿Cuántas palomas hay dentro de tu templo? Hay una sola paloma que tiene que estar, ¿eh? La del Espíritu. No voy a preguntar cuántos bueyes hay, no. ¿Cuántas palomas hay? ¿Cuántas palomas hay? Una sola paloma, la de su Espíritu. Ese Espíritu que descendió con poder, ¿sí? ¿Cuántos bueyes? ¿Cuántas cosas que hay en nuestro interior que ya no deberían, pero están? Hoy llamamos a este despertar, a que este celo vivo te consuma y que no permitas que haya nada en tu vida que no te recuerde de esta palabra. Que no te dejes consumir por el afán, la ansiedad, el poder, las satisfacciones personales. Que no te dejes consumir por algo que te pintan bonito, pero que al fin de cuentas es algo que te lleva a la perdición. Que no te dejes consumir por algo que va a contaminar tu alma, tu espíritu, tu relación con Dios. Que no te dejes consumir por lo temporal, por lo pasajero. Que no te dejes consumir por la bronca, por el odio. Airaos, pero no pequéis, nos dice la palabra. Que no se ponga el sol ¿sobre qué? Sobre tu enojo. ¿Sabes por qué muchas veces dejamos nuestro corazón lleno de cosas que si entrar el Señor empieza con el látigo? ¿Sabes por qué? Porque finalizamos el día, finalizamos los días, finalizamos un mes, finalizamos los meses, finalizamos un año, finalizamos años tras años cargando con palomas, con bueyes, cargando con monedas, cargando con mesas que no son las mesas que agrada al Padre. Dice su palabra que es Él el que adereza mesas delante. Que es Él el que hace. Él pone mesas, Él prepara la mesa, pero la que Él prepara, no la que vos armás. ¿Sí? No la mesa que vos querés armar exponiendo las ventas que vos querés hacer, ¿no? Si vamos al ejemplo. Sino lo que Él quiere poner arriba de la mesa. Cuando compartimos la cena del Señor, ¿qué compartimos? Vino y pan. Trasladado a la palabra, su cuerpo y su sangre, su vida. Esa es la mesa que tiene que estar cargada. Así tiene que estar tu mesa interior, con pan y con vino. ¿Sí? Yo pensé que iba a haber gritos de júbilo, aplausos porque iba a haber vino, porque iba a haber pan. Esa es la mesa que Jesús quiere que prepares. Que su palabra, que su vida, que su sangre
sea el que esté adentro de tu templo. Esa es la mesa que Él quiere ver cargada. No quiere ver una mesa cargada de afán, de ansiedad, de necesidades, ¿sí? De preocupaciones, de soledad, de angustia, de enojo, de ira. Está bien que momentáneamente el Señor demostró eso, pero ¿por qué? Porque verdaderamente Él quería hacer una purificación. De hecho, el título que vemos ahí, ¿qué dice? Jesús purifica el templo. ¿Cuántos pueden decirle, Señor, vení, purifica este templo? Jesús, vení, purifica este templo. Purifica este templo, Señor. Y algo que se tardó años en levantar, en edificar, no importa si viene Él y lo desarma. ¿Por qué? Porque cuando Él lo desarma, va a traer todo al lugar donde tiene que llegar, pero acomodado a su forma, en su orden, ¿sí? De la manera que Él quiere. Nosotros preparamos la mesa como queremos, ¿sí? Nosotros preparamos, si queremos ponemos mantel, si queremos ponemos individual, si queremos ponemos, no sé, cuchillo, tenedor, vasos, copas, no sé, lo que pones vos. Te doy el ejemplo cotidiano, ¿sí? Hay gente que en su canasta, no, que pone en la mesa, no puede faltar el pan, ¿no? Y pegan el grito en el cielo si comen los ñoquis sin pan o si no hay pan para el guisito, ¿no? A ver, díganme que no. Si no hay pancito o galletitas de agua, ¿sí? ¿Qué es lo que a vos te gusta? ¿Cómo te gusta preparar la mesa? Bueno, acá el Señor puso el grito en el cielo. ¿Por qué? Porque en la mesa no había lo que realmente tenía que haber. En la mesa, acá, adentro del templo, de este templo, de ese templo. Y los discípulos recordaron esa palabra. ¿Sabes lo lindo de recordar la palabra? De recordar esa palabra que es verdad, que es vida, ¿sí? Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. ¿Crees en esta palabra? No, está toda armada. Seguro que ahora viene el mangazo, van a decir. Seguro que ahora quieren que se haga tal cosa, tal otra. No. Sentí el celo vivo por el templo y la morada del Espíritu Santo. Que lo demás se da solito. Sentí un celo vivo por su presencia, por cuidar esa mesa, por cuidar ese pan, por cuidar ese vino, por disfrutar ese cuerpo, por disfrutar esa sangre. Sentí un celo vivo por lo que hay en tu interior. Y si es necesario que hoy pase Jesús y arranque todo, haga una demolición completa, Él tiene el poder para en 3 días hacer todo nuevo. ¿Qué habla? ¿Qué habla? A ver, ustedes saben de qué habla. De que mis tiempos no son sus tiempos. Señor, mis tiempos no son los tuyos. Lo que yo tardo 46, 43, 20 días, un día para vos es un abrir y cerrar de ojos. Señor, yo no puedo dejar esto. Señor, yo no me puedo desprender de esto tan fácilmente. Señor, me cuesta. Señor, me duele. Señor, no sé. ¿Cuál es hoy tu sentir? ¿Qué es lo que está ahí a flor de piel? En el caso de ellos era... Por eso arranqué leyéndote cómo se encontraba David. ¿Qué es lo que hay en tu corazón que hoy está ocupado? Otra vez más te lo digo. Ponele el nombre que quieras a la paloma, a las palomas.
ponele el nombre que quieras a las monedas. Ahora me salís con moneda virtual, con los bitcoins, con los dólares. No. Ponele el nombre que quieras a la moneda esa que te está dominando. Ponele el nombre que quieras al buey, a las mesas que preparaste. Puede haber mesas que tengan cartelitos que digan orgullo, autosuficiencia, ¿sí? Engaño. Ponele el cartelito que quieras. Etiquetalo como quieras. De acuerdo a lo que el Espíritu Santo hoy te trae ahí, pum, a memoria. Pero no te olvides que así como hizo David, un reconocimiento, Señor, ¿cómo dijo él en el Salmo 69? A ver si alguien tiene, no me lo acuerdo textualmente, pero quiero decirlo textualmente, en el 69. Señor, Dios mío, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Si hoy nosotros hacemos este reconocimiento como lo hizo David, a partir del reconocimiento se va a prender en nosotros ese celo vivo. Y ese celo vivo nos va a consumir por cuidar el templo, ¿sí? Por cuidar lo que hay acá, lo que hay acá. Yo te invito a que inclines tu rostro. Jesús no negocia con los que fueron llamados a ser un ejemplo de su presencia. Jesús no negocia. Si Él pasa y ve que en el templo, que el templo está cargado, anímate a decirle, Señor, acepto este desafío. Este desafío que hiciste. Te permito, Señor, demoler esta estructura que había en mí. Señor, arrancá esto de mí que no sirve. Me reconozco insensato, me reconozco débil, me reconozco, Señor, pero quiero ser como este hombre que tenía un corazón conforme al tuyo. Me arrepiento. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que obres en nuestro corazón, que obres en nuestro interior.